Les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos, que nos quedemos en la lectura del libro de Hechos, ¿sí? Hechos capítulo 1, como bien quedamos anteriormente. Todos nosotros, finalizando el año, viviendo el periodo de Navidad, de alguna manera comenzamos, o a veces no, pero generalmente evaluamos de alguna forma el año que pasó, ¿no? De hecho, es bonito, de alguna manera. Yo lo celebré muchas veces cuando pequeño, cuando teníamos el privilegio de participar en una parcela. Después, viviendo en un departamento, era medio difícil, cuando se quemaban los monos de Año Nuevo, ¿no? Algunos salían más bonitos que otros, se competía muchas veces, y eso de alguna manera invitaba a meditar un poco en las cosas pasadas, y que de alguna manera el nuevo año podía ir generando nuevas oportunidades. Pero también es un tiempo de evaluaciones, no solo en el que yo fui evaluado, sino que cada uno va evaluando también su vida, su bienestar, su familia. Comenzamos a meditar acerca de cómo nos ha ido en el trabajo. Finalizó, generalmente el año académico también termina, entonces uno comienza a ver las notas, de repente compara las notas con el año anterior. Los papás también disfrutan a veces de esas notas, a veces lloran también. Algunos dicen: ahora sí voy a empezar la dieta, ahora va a ser de verdad, ahora sí, 2018, pero no del primero al tiro. Uno se puede al tiro el parche de anterioridad, no del 1, sino del día 2 de enero. Ahí podríamos comenzar de alguna manera la dieta. Y uno va comenzando ciertas evaluaciones, pero no solamente ve el desastre que probablemente uno deja lejos de la mano del Señor, sino que también uno se proyecta ciertas expectativas, ¿no? Si uno está ahí pololeando, no, ahora sí que le pido matrimonio. Ahora sí que probablemente me tiro a conducir, ¿no? Este año sí, vamos que se puede, y nos vamos alentando ahí. Algunos ahí, vamos, que la Roja este año puede pasar algo en el Mundial que clasifica. Algunos... Cada uno va generando su expectativa. Uno dice: no, ahora se viene enero, ¿cierto? Yo me voy al viejo continente ahí a disfrutar de vacaciones exquisitas. Y así cada uno se va proyectando, se imagina sus vacaciones de verano. El que no tiene vacaciones, no, y se imagínese el otro año. Y de hecho en el Facebook es muy interesante que aparece no sé cómo llamarle, pero algo que uno tira un clic y aparece como la proyección de dónde van a ser tus vacaciones, ¿no? Y aparece Cancún, aparece Miami, aparece Orlando, aparece un montón de cosas. Y la verdad es que algunos ahí apichilemos nomás, pero esas cosas no aparecen, porque las expectativas terminan siendo muy grandes, pero de alguna manera esas expectativas son generadas y son muchas veces soñadas y ministradas de alguna manera muy egoístas, pensando principalmente en nosotros, en cómo nosotros imaginamos también muchas veces la bendición de Dios, y generalmente tenemos a veces la mala costumbre de tener el plan del año completo, digamos, cuando todavía ni empieza, ¿no? Las vacaciones de invierno serán tal día, los niños van a entrar al colegio tal día, y está como casi todo armado. Y la verdad es que muchas veces en nuestras proyecciones de vida dejamos muy poco espacio y dejamos cero oportunidad para que Dios venga y desarme nuestra agenda y desarme nuestras expectativas. Y la verdad es que eso es un poco lo que ocurre en la resurrección de Jesús. Jesús viene posterior a su muerte, en su resurrección, y Jesús cambia las expectativas de sus discípulos, las expectativas de su pueblo. Y es por eso que
En el libro de Hechos, en el capítulo 1, nosotros nos encontramos con cómo Jesús mismo se dedica incluso a cambiar una vez más nuestra mentalidad, a cómo poner los principios del reino en sus discípulos. Y de hecho cabe destacar que el versículo 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos es un versículo central. De hecho funciona incluso como un índice del mismo libro, en donde la actividad se centró principalmente en Jerusalén hasta el capítulo 7, en Judea y Samaria hasta el capítulo 8, del 8 al 11, perdón, y posteriormente en adelante el avance hacia mucho más fuera de Jerusalén y de Samaria, llegando incluso hasta Roma. Y aquí hay algo muy importante porque los discípulos se generan y nos generamos expectativas. De hecho, de alguna manera hay que generar alguna expectativa. Nuestra constitución, incluso dentro de la iglesia, nos invita a generarnos alguna expectativa y el consistorio tiene la labor de entregarle un plan de desarrollo y de los gastos incluso de tesorería en la proyección que va a tener el 2018, ¿no? Que debe ser además aprobado por la congregación. El dilema no está en generar o no expectativas, sino el dilema nuestro está en cuánto permitimos y deseamos que Dios moldee nuestras expectativas y cambie nuestros planes. Y Jesús entonces les pide y les manda a sus discípulos que no se vayan de ahí, que esperen, porque desde ahora ya no van a ser solamente testigos, sino que no van a ser solamente testigos de la resurrección o del poder de Jesús, porque ahora van a ser testigos efectivos, van a ser otro tipo de testigos. Y van a obtener poder que proviene del Espíritu Santo, y ese poder capacitará a su pueblo para hacerlo bien. Y es por eso que para continuar la obra y el legado de Jesús para lo que viene en este año, es importante destacar tres sucesos o tres temas importantes que Jesús mismo va aclarando, y uno de ellos es la importancia central para continuar la obra que Dios está haciendo, es en la importancia central acerca de la resurrección. Yo sé que hace unas semanas atrás estuvimos, tanto en Limache como aquí, enseñando y transmitiendo un poco la idea de la importancia de la resurrección. Pero quiero volver a insistir en eso. No hay obra ni plan de Dios que no esté basado no solamente en Jesús encarnado y en Jesús muerto, sino que la obra de Dios tiene un avance significativo y una nueva creación comienza a partir justamente de la resurrección de Jesús. Y es por eso que termina siendo tan central la importancia de su resurrección. Y es por eso que debemos destacar que en los versículos del 1 al 4 se nos destaca así de la siguiente manera. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí. Hasta ahí vamos a llegar. La verdad es que el texto nos dice pruebas convincentes de alguna manera de que Jesús está vivo. Hay hechos objetivos y la predicación y la continuidad de la obra en el reino de Dios depende también de estar absolutamente convencidos y tener nuestra fe depositada en la resurrección de Jesús. Porque hacerse cristiano implica responder de manera afirmativa a ciertos hechos que ocurrieron en el pasado. Ser cristiano depende incluso si usted afirma o no la resurrección misma de Jesús. Aquí no se trata de que yo creo en Jesús, que Jesús esté
que Dios está en todo lugar, que Dios es el mismo. La Biblia no nos habla de eso. Y la Biblia no permite otro tipo de opiniones, sino que vuelve a destacar una y otra vez la resurrección de Cristo, que Él estuvo ahí varios días, que se le apareció durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Y eso es muy relevante porque sin resurrección el mensaje del Evangelio queda absolutamente muerto. El mensaje del Evangelio y nuestra obra y lo que nosotros podamos hacer y queramos desarrollar queda absolutamente muerto. Y eso es crucial porque alrededor del tiempo de Jesús, unos 100 años antes de su nacimiento y unos 100 años después, existieron aproximadamente unos 12 Mesías, nos comenta Flavio Josefo. Hubieron 12 Mesías, 12 líderes que se las dieron de Mesías, que se las dieron de libertadores. Y esos hombres fueron muertos por los romanos. Esos hombres murieron cruelmente, todos ellos. Y quedaba la opción de que el movimiento literalmente moría ahí, o ese movimiento en aquel tiempo perseveraba, pero solamente perseveraba basándose en que ese Mesías había muerto y ese poder entonces radicaba finalmente en su hermano. Y la verdad es que en este movimiento de los discípulos nosotros tenemos un hermano de Jesús que es discípulo de él también. Y en ninguna instancia ocurre esta perspectiva de que Jesús muere, entonces depositemos nuestra confianza en el hermano de Jesús y que siga el movimiento y que persevere hasta que acabe. Eso no ocurre con el cristianismo. El cristianismo es un movimiento absolutamente diferente. Si usted verdaderamente afirma ser cristiano, debe afirmar y confiar en la resurrección de Jesús. El cristianismo nunca puso los ojos ni en la madre ni en los hermanos de Jesús. Este movimiento de los primeros cristianos depositaron su confianza ahí, en la resurrección. Debemos mirar ese movimiento que Jesús genera, porque recordemos los discípulos que se fueron cabizbajos posterior a la muerte de Jesús, los discípulos de Emaús. Nos presenta ese texto unos discípulos que se van tristes porque su Mesías, el que les había prometido que los iba a redimir, estaba muerto. Ellos se van con la típica mentalidad del siglo I, que ojalá se levante alguien, un revolucionario, y que haga las cosas y que destroce lo malo y que haga perseverar lo bueno. Ellos van absolutamente cabizbajos, con una esperanza absolutamente derrotada, con una esperanza que no existe, con una esperanza insípida, con una esperanza que se diluye. Sin embargo, cuando Dios abre sus ojos y ellos comprenden la resurrección de Cristo, esa tristeza se transforma en gozo y en esperanza para sus vidas. Y la resurrección de Jesús hace que las prioridades de nuestra vida cambien de manera absoluta. Las prioridades de estos discípulos cambió de irse a su casa derrotados y cenar y seguir en viaje. Ellos cambian completamente su camino y van a entregar las buenas noticias de que verdaderamente Jesús había resucitado. La resurrección de Jesús debe generar tal esperanza en nuestra vida que nunca debemos pensar que cualquier buena obra fue un acto que no tenía valor. La resurrección de Jesús hace todo lo contrario. Nos permite y nos hace partícipes activos de un reino que Dios está construyendo. De un reino que no solamente es proclamado por la proclamación del Evangelio, ¿no? Sino de un reino que es manifiesto, además de la proclamación, por las obras y las acciones de cada uno de sus discípulos. Y la resurrección es central en eso. La resurrección de Jesús es central en ello. Incluso más allá, el movimiento cristiano es una cuestión tan, por así decirlo, descabellada en su lógica que
que no solamente fue Jesús quien resucitó, sino que la Biblia nos menciona que hubieron otros que resucitaron también y se fueron para la casa. Imagínense esa locura. Falleció alguien, y mi hermano lo encontré dentro de la casa. Así es este movimiento, es un movimiento lleno de esperanza, en donde la nueva creación se hace visible con la resurrección de Jesús, en donde la esperanza de la maldad debe quedar en segundo lugar, en donde la tristeza, el llanto y la agonía debe quedar a posterior, porque la resurrección es donde verdaderamente encontramos una vida nueva, una vida renovada, una esperanza final y certera, una esperanza en donde nuestros cuerpos finalmente también van a ser transformados. Y eso implica que de alguna manera también la creación, con todos sus males, con todos los pecados, todos los sistemas opresivos, toda maldad en los sistemas laborales, en los problemas familiares, todos esos dramas que hoy día existen en la muerte de niños del Sename, de niños abandonados, de ancianos abandonados por sus propias familias ahí en los hospitales, esas cosas ya no van a existir más y la resurrección es el principio de toda esa esperanza. Y es por eso que para continuar en la obra de Dios es importante destacar este hecho histórico, porque Jesús no resucita en el corazón de sus discípulos. Jesús no resucita en la mente de sus siervos. Jesús resucita verdaderamente en este mundo y para este mundo, el mundo para el cual Él vino. Jesús no vino para el cielo. Jesús vino para que este mundo fuese transformado por su poder. Y no hay poder más impresionante que lo que nosotros no podemos derrotar y que no podemos arreglar, que es la muerte. Y Jesús de alguna manera dice que con su acto de la resurrección, que no hay nada que pueda impedir. No hay nada que pueda impedir esa esperanza y ese poder. Pero si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe y lo que hacemos aquí verdaderamente es locura. Pero para continuar este año siendo partícipe de la obra de Dios, no solamente está la importancia y la centralidad en la resurrección de Jesús, sino que también la importancia en el concepto del reino de Dios. Es muy interesante que el libro de Hechos comienza hablando del reino de Dios en el versículo 3 y termina hablando del reino de Dios en el capítulo 28, versículo 31. El reino de Dios en el Nuevo Testamento es un tema crucial, central, porque el reino de Dios y el carácter de ese reino nos enseña y nos transmite verdaderamente acerca del carácter de Dios. Porque no es un reino que es construido por manos humanas. No es un reino que es construido por medio de ideologías. El reino de Dios trasciende ese tipo de pensamiento. Los reinos de este mundo fracasan, más el reino de Dios permanece para siempre. Y fijémonos en cómo los apóstoles conversan con Jesús antes de la ascensión. Le dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y aquí se viven dos errores acerca de la impresión del reino de Dios. Uno de esos errores es
el insistir en saber cuándo vendrá la restauración de ese reino. Y ahí nosotros hemos visto a un montón de gente que ha dado fechas por doquier, ¿no? Y hemos sobrevivido a varios fines del mundo ya, ¿no? Este año a la aureola del sol también sobrevivimos todos, ¿no? Hemos sobrevivido al 2012, hemos sobrevivido a muchas cosas, a muchas fechas erróneas. Probablemente los que tienen más sabiduría que yo han pasado por más fines del mundo, ¿no? Yo he tenido incluso hermanos creyentes que en su tiempo, el año 2012, me llamaron por teléfono y me decían: hermano G, usted sabe de esto, usted estudia teología, ¿de verdad viene el fin del mundo ahora el 2012? Dice: ¿de qué estamos hablando? ¿De qué imbecilidad está preguntando? Nunca le dije así en realidad a nadie, pero me dieron ganas. ¿De qué imbecilidad está hablando? Disculpen la expresión, pero no hay otra. ¿Esto de verdad será así? La verdad es que ese es el primer error, de estar preocupado del día, de la hora, del cuándo. Pero también el otro error pronunciado aquí por los discípulos de Jesús, que generalmente termina siendo un error constante también en nosotros, es que los discípulos están pensando en su nación. Los discípulos están pensando en el localismo, en estar ahí, en su espacio, en el reino que ellos tienen en mente, y no en el reino que Dios verdaderamente trae. Somos confrontados por nuestros imaginarios y por nuestras expectativas. Y Dios confronta nuestras expectativas. Cristo confronta nuestras expectativas. Este reino es el gobierno de Dios y es clave para poder aprender y comprender de Jesús. Porque el reino vino con la venida de Cristo a este mundo, el reino de Dios, el reino de los cielos. Y claramente la Biblia enfatiza eso. ¿Qué es el reino de Dios? Que es o el reino de Dios o el reino de los cielos. Y lo usa como sinónimo, intercambiable esa definición. Pero los discípulos no usan ninguno de estos dos términos, sino que usan el término del reino a Israel. Ellos vuelven a achicar los deseos de Dios y la voluntad de Dios a su nación. Ellos esperan al juez que está en sus mentes, al rey que está en sus mentes. Ellos desean que Jesús se amolde a sus propios pensamientos. Y la verdad es que Jesús es mucho más trascendente que lo que nosotros podamos imaginar. Y el reino de Dios es mucho más clave que lo que tú y yo podamos imaginar juntos. El reino de Dios termina siendo aún un elemento mucho más hermoso. Que no hemos creído que podemos venir y pensar, que podemos decirle a Jesús y podemos decirle a Dios: así debe ser tu reino. Somos discípulos, no somos los maestros. Jesús probablemente debió entristecerse al escuchar esta pregunta, porque durante 3 años le había enseñado acerca de lo que era el reino de Dios, acerca de lo que era el reino de los cielos. Los evangelios mencionan un montón de veces el reino de Dios. El evangelio del reino incluso. Pablo también dice que él predicaba no otro, sino el evangelio del reino. Siempre con esa connotación, el evangelio del reino. Incluso desde el comienzo, vemos en Marcos capítulo 1 que Jesús comienza a hablarles del reino. Jesús comienza hablando del reino, su ministerio comienza hablando literalmente del reino. Pero ellos hablaban del reino de Israel, un reino a la medida, un reino a su medida. De hecho, John Stott comenta y dice que el no entender o el tener una comprensión muy similar a la de los discípulos de Jesús es tener una confusión seria. Una confusión doctrinalmente seria. Y eso porque ellos siguen esperando un reino político, un reino territorial, basado en el nombre de Israel. Basado en que Israel sea la gran nación por sobre las naciones.
E incluso no solamente con esa proyección, sino que además con la palabra ahora, diciéndole a Dios, restaurarás el reino de Israel ahora o en este tiempo. Así es que la preocupación de Jesús, de alguna forma, no es la del poder político que conllevará la restauración del reino de Israel, sino que el poder espiritual que trae Jesús por medio del bautismo del Espíritu Santo, que es en ese bautismo que capacita a sus discípulos para ser los testigos hasta los confines de la tierra. No se trata de un reino de armas, sino que se trata de un reino espiritual que es visible, se hace visible en cada uno de sus discípulos, que es vivido, que trae una ética diferente, que trae principios distintos, que no logra encasillar ni a Dios ni a su reino, porque el reino de Dios tiene que ver en conjunto con el carácter del rey. Y es por eso que el reino de Dios no puede ubicarse en ningún mapa, porque no es un reino simple, ni simplón tampoco. No es un reino simple territorial que sea muy fácil de hacer un dibujo. Esto es lo que sucede aquí, confunden el reino de Dios con ese reino de Israel, con un reino de sus mentes, y Dios traspasa nuestros pensamientos. Y vuelvo a insistir, estos discípulos se terminan convirtiendo como los discípulos de Maús, tristes, desilusionados, porque tenían la esperanza de que Jesús redimiera ahora a Israel de la esclavitud y fuera el país por sobre todos los países. Y de alguna manera, lo que uno hace pensando de esta forma y reduciendo el reino de Dios es estar desilusionados con la cruz. Y es por eso que la resurrección es tan importante, porque la esperanza vuelve a brotar. Aún ellos sueñan con el dominio político, desilusionados con la cruz, pero lo hacen porque están pensando en un reino conforme a su capacidad de razonamiento y de su mente. Pero el reino de Dios no puede ser contenido en nuestra imaginación. Y es por eso que debemos aprender la importancia de ese reino que vino con Cristo, de ese reino que debe ser vivido, que trae una ética distinta, de ese reino que confronta incluso la manera en la cual nosotros vivimos y nos desarrollamos. Que es un reino que nosotros no podemos instaurar ni tampoco podemos medir. Es un reino que tampoco podemos imaginar, porque representa justamente, vuelvo a insistir, el carácter del rey, y nosotros no podemos imaginarnos hasta dónde llega el carácter de Dios, porque Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar, porque Dios es mucho más grande de cualquier Dios que tú imaginaste ahí en tu corazón. Muchos hoy día vienen y buscan al Dios que hay supuestamente en el interior. Algunos dicen, mira dentro de ti, guíate por tus sentimientos. Muchos vienen y dicen, busca la resurrección de Jesús adentro de tu corazón. Ese reino puede florecer en ti. De hecho, hay libros de otros movimientos religiosos que tienen ese nombre. La resurrección de Jesús puede ser ahí en tu corazón. ¿De qué estamos hablando? El reino de Dios puede habitar ahí, simplemente ahí en tu corazón, escondido, preocupado de ti, un reino que es para ti. La verdad que el Evangelio no es para eso. El reino no es tuyo, el reino es de Dios, y es por eso que es el reino de los cielos. Es por eso que es el Basilea de Dios, el reino de Dios. Incluso muchas veces hay autores, personajes televisivos que dicen, no te preocupes, especialmente en la mañana. Debemos despertar al Dios que duerme en la raíz del ser humano, de nuestro interior. Mensajes así buscan una religiosidad humana basada en nosotros, pero en realidad el Evangelio se trata de Dios, no se trata de nosotros. El reino, de la misma forma, no se trata de lo que nosotros podemos imaginar ni de lo que nosotros podemos construir, sino de lo que Dios viene y de lo que Dios hace. Simplemente es así. Cuando usted piensa de esa manera, que Jesús debe resucitar en ti, que el reino debe florecer por medio de ti, que debes vivir introspectivamente para poder hacer renacer una fe viva y verdadera, ahí no hay un Dios trascendente. Ahí hay un Dios construido con manos y mentes humanas.
No existe ese Dios verdadero en ese tipo de pensamiento. No cabe nuestro Señor ahí, porque es mucho más grande. No escuches más tu corazón. No cedas ante la tentación de ser el hombre más inteligente del mundo, porque no lo eres. Deja de escucharte a ti mismo y vuelve a ese evangelio del reino que nos habla de la centralidad de Cristo y del carácter de Dios. Queremos continuar esa obra de los apóstoles, debemos cambiar, debemos someternos a esa mentalidad de Jesús. A esa mentalidad que le dicen, para acá, no sigas con eso. El reino no es conforme tú lo quieres, el reino es conforme yo lo hago, conforme yo lo construyo. Y es por eso que entrego al Espíritu Santo, para que Él siga construyendo y haciendo en ustedes verdaderamente mi voluntad. No sigamos haciendo más pequeño a nuestro Dios trascendente, a nuestro Dios supremo. No sigamos conformándonos con un Dios pequeño que solamente muestra nuestra satisfacción personal. Y es por eso que el mensaje del Evangelio, del reino, es un mensaje que ofende y que trae una ética diferente. Porque es la manera en la que Dios viene y dice, no se trata de ti. Si tú crees en eso, en ese Dios pequeño, en ese Dios que está solo preocupado de tu satisfacción personal y de cumplir tus pensamientos, la verdad es que ese reino de los cielos no es tu prioridad, sino que es tu propio reino, tu reino imaginario, que podría llegar a ser muy similar a la Guerra de las Galaxias, que podría ser muy similar a cualquier cuento, historia y narración por ahí. Este reino es real y debe estar abierto a que ese reino traspase tus parámetros de pensamiento. Porque es un mensaje que nos dice que no se trata de ti, sino del reino de nuestro Señor, porque de Él es la gloria. Pero para continuar en su obra, no solamente radica la centralidad en la resurrección, en los actos de Jesús o en el reino de Dios, en tener una correcta comprensión de Él. Su correcta comprensión tiene que ver con el gobierno de Dios ahí viviendo nuestras vidas. Y es por eso que Jesús hace algo muy hermoso. En vez de venir y decirles probablemente lo que yo les diría, estuve contigo 3 años, por loco, córtala, ándate para la casa, no entendiste nada. Jesús no hace eso. Jesús no viene y dice, ¿saben qué? Ya ustedes son muy porfiados, voy a buscar a otros 12. Buscar a otros 12 y me va a demorar menos, probablemente va a ser menos porfiado que usted. Y Jesús hace algo hermoso que lo comenta de alguna manera también Mateo en el capítulo 28, algo que es el pastoreo de Jesús. Cuando Jesús aparece, dice Mateo 28 que unos discípulos se postran y adoran, pero otros discípulos dudan. Y Jesús tiene otra vez este noble gesto pastoral de no decirle, pucha, oh, llevo tantos días diciéndole que voy a seguir apareciendo y aún no me creen. Jesús se acerca en Mateo 28, Jesús se acerca y pastorea los corazones y discipula una vez más a sus discípulos. A pesar de la duda de ellos, Jesús se acerca y los confronta y los anima diciéndoles que ya no hay espacio para la duda porque toda la potestad ha sido dada a Jesús, tanto en los cielos como en la tierra.
Y ese es un mensaje lleno de energía. Nosotros generalmente lo vemos así como una cuestión simple, como que ya pasó. No, lo que Jesús está haciendo es generar esperanza ahí en los corazones de cada uno de sus discípulos, diciéndoles que el poder es de Él, que ya no hay tiempo para la duda, y que incluso no es tiempo para asustarse de dudar, porque en medio de la duda Jesús se acerca y pastorea nuestras vidas. Así que en medio de decirle al Señor cosas tontas como los reinos imaginarios, Jesús viene y nos dice que no les corresponde a ellos saber los tiempos, que le corresponden al Padre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús lo que hace es pastorear, cuidar los corazones, esclareciendo las ideas. Y cuando aparece esto, ya va a establecer aquí el reino de Dios acá, en nuestra nación, en nuestro lugar. En realidad, Jesús le dice no es así. Pero Jesús no se aparta totalmente de ese mensaje. Si Jesús le habla de poder, porque hay una conexión intrínseca entre poder y reino, enseñando que el poder del reino de Dios es diferente al poder de los reinos humanos. Y esto es porque los reinos reflejan el carácter de su rey. Y vemos en la historia reinos sanguinarios, reinos que asesinan, que pasan guillotina conforme a que traten de todo de pensar igual, de la misma manera. Y es por eso que este reino tiene una naturaleza definida por medio del carácter del rey, en medio del Espíritu Santo. Y ese reino es el que se extiende por medio de testigos, no por medio de soldados. Es un reino que se extiende por medio de testigos, mediante un evangelio de paz y no un evangelio de guerra. Es un reino que se extiende con la centralidad en la reconciliación y no mediante una declaración de guerra. Es un reino que se extiende con la centralidad en el amor del carácter del buen Padre y no por las fuerzas. Es un reino que se extiende por la centralidad del amor conciliatorio del Rey que muere en la cruz y no por la intriga política y ni tampoco por una tendencia en una violencia revolucionaria. Pero debemos tener cuidado de imaginarnos el reino simplemente como algo sobre espiritualizado, como si el gobierno de Dios operara solo en el cielo y no en la tierra. Debemos tener cuidado de rechazar la idea de política que trae el reino de los cielos, porque aunque no se define con ideología o con programa político, sí tiene connotaciones políticas el reino de los cielos, sí tiene connotaciones sociales, porque son los valores del reino los que entran en choque con este mundo. Y es por eso que Jesús viene y dice en su oración que hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra, porque que venga su reino. Y la forma en que ese reino es manifiesto es cuando se hace la voluntad de Dios aquí en la tierra, por medio de nosotros, sus discípulos, por medio de ese poder del Espíritu que permite que nosotros vivamos una vida distinta, una ética diferente. No hay misión bíblica sin una ética bíblica. La genialidad de Jesús en su pastoreo no queda ahí. Jesús les promete poder, pero no para instaurar el reino en Jerusalén, sino que amplía sus horizontes. Porque, como bien decía la profecía, desde Sion saldrá la enseñanza de Jerusalén, la palabra del Señor. Así es que este reino es incompatible con cualquier tipo de patriotismo que usted tenga. Está bien que usted sea chileno de corazón y busque el bienestar para nuestro país, pero usted es ciudadano primeramente del reino. Usted no es ciudadano comprometido con una izquierda o con una derecha, o con un movimiento político y social. Usted está comprometido con los valores y los principios del reino. Y si esos valores están en choque con algún movimiento político, entonces debemos estar en contra de él y vivir una ética que manifieste verdaderamente el reino de Dios, el cual es un reflejo
del carácter de nuestro Señor. Así es que este reino es incompatible con cualquier tipo de patriotismo, porque Cristo viene a gobernar sobre una comunidad internacional en que la raza, el sexo, el rango social, los puntos que tuviste en la encuesta social, no son barreras para una confraternización verdadera. Y aunque no les corresponde saber ni el día ni la hora, hay una cosa que Jesús les dice que es importante a sus discípulos, y es que van a recibir poder, un poder que sería espiritual en carácter, que transformaría la vida y los valores de esos ciudadanos, porque comprende que así como el Padre envió a Jesús, así Jesús nos envía a nosotros. Tenemos un modelo de misión, tenemos un modelo que no solo habla un evangelio, tenemos un modelo de misión que vive la ética del reino de Dios, haciendo manifiesto eso por medio de sus actos y por medio de la proclamación. Y es para eso que el poder, querido, nosotros a veces buscamos poder donde no lo hay. A veces queremos poder sobrenatural, inexistente. Yo no veo mayor poder en el arrepentimiento que Dios generó por medio del Evangelio en mi vida. De haber tenido un corazón de piedra a tener un corazón de carne. De haber estado muerto a tener vida. Dios manifestó su poder por medio de su Espíritu cuando transformó su vida y logró usted, de alguna manera, por el poder de ese Evangelio, por el poder de ese Espíritu, conocer verdaderamente a Cristo. Porque usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y ese es un gran poder. Ese es un gran poder de Dios. El problema está en que buscamos otro tipo de poderes porque tenemos demasiada alta estima de nosotros. Tenemos muy poco entendimiento de nuestro pecado. Y es por eso que buscamos un poder aún más allá. Quizá usted quiere volar. ¿Quién no soñó con ser Goku alguna vez, no? La verdad es que uno podría llegar y pensar que solo algún niño o un adolescente soñaría con eso. Pero hay cristianos que sueñan con algo similar. Hay cristianos adultos que sueñan con algo similar. No hay mayor poder de ese evangelio que ese poder que transforma nuestras vidas y que hace que un muerto pueda tener vida y vida en abundancia. Así es que, queridos hermanos, solo es posible ser testigo de Jesús, conociendo a Jesús, conociendo su reino, pero conociendo a Jesús resucitado. Y debemos comprender que ese poder es un poder que nos envía para poder reflejar y para poder dejar de manifiesto el reino de Dios en donde nosotros vayamos. Eso es lo que comúnmente uno conoce como misión. Y la verdad es que no existimos por otra cosa que no sea para la misión. La iglesia no existe por otra cosa que no sea por la misión. Así como la iglesia existe por la misión, así el fuego existe por las llamas. No hay disociación en eso. ¿Quiere ver poder de Dios? Predique el Evangelio y haga vivo y manifiesto en su vida el reino de los cielos. Porque así como Jesús oró, el reino de los cielos, por medio del quehacer de la voluntad de Dios, puede ser manifiesto aquí en la tierra. Y hay poder de Dios para eso. No espere otro tipo de poder. No espere otro tipo de imaginación. Jesús pastorea.
pero es mejor no ser confrontados por Él. Y es por eso que para continuar su obra es importante una fe que descanse en la resurrección de Jesús, que destaque y viva la importancia del reino y que desee de manera constante vivir del verdadero poder, del poder del Espíritu Santo. Es para eso que estamos aquí. Que el Señor permita y ayude a que cambien nuestras expectativas, a que no tengamos más expectativas pequeñas, sino que sean las expectativas de Dios en nosotros. Que el Señor nos anime y nos bendiga en esa tarea.